Anoche en la plenaria del Senado, en medio del debate acerca de la falsa voluntad de paz y de los secuestros por parte del ELN, sucedió un hecho que llama la atención de la opinión pública y que más bien favorece al gobierno tiránico de Gustavo Petro. Digamos entonces que de antemano ya sabíamos que el ELN ya había dicho públicamente que no iba a entregar las armas ni tampoco se iba a desmovilizar, con lo cual ese proceso de paz con el actual gobierno no va para ninguna parte. También sabemos que existe una controversia con el esposo de la senadora Cabal, es decir, el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, quien decidió por iniciativa propia hacer parte de los diálogos de paz con el gobierno. Ahora bien, anoche el senador J.P. Hernández, en medio de su intervención en la plenaria del Senado, le reclamó a la senadora Cabal para que le pidiera a su esposo, José Félix Laforí, presidente de Fedegan, que renunciara a la delegación negociadora del gobierno en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. El senador Hernández también le dijo a la senadora Cabal que si quería ser presidente, su propio esposo le estaría dañando el camino para llegar a su objetivo. En mi opinión, no era necesario hacer este comentario, ya que la senadora Cabal, antes de la intervención del senador Hernández, ya había reconocido en la plenaria que vive un conflicto familiar por cuenta de que su esposo Laforí hace parte de la delegación negociadora del gobierno en representación de Fedegan. Posteriormente, el señor Iván Cepeda arremetió contra el senador J.P. Hernández. Veamos la secuencia de lo sucedido en el día de ayer. El secuestro es un crimen de lesa humanidad. Por eso no es de recibo que esta tragedia que hoy vienen a exponer sus víctimas directas, 2 esposas, con un bebé de 4 meses y una hermana, se use políticamente. No es de recibo que se politice. Lo que pasa es que los gobiernos son medidos por sus resultados y el secuestro ha aumentado en un 80%. Por eso aquí sí hay una responsabilidad clara, por más que el presidente Petro haya manifestado su intención de paz total. La realidad le está demostrando que cercenar la capacidad de despliegue de la fuerza pública, que dejar a merced del crimen a los pobladores de las regiones de Colombia, donde el control territorial hoy se lo están tomando no 1 ni 2, cientos de grupos porque viven del narcotráfico. Pretender que los ceses bilaterales sirven cuando lo que hacen estos bandidos es rearmarse, es traficar, es usar esos corredores como lo que pasa en Venezuela, donde vemos que este presidente restablece relaciones, pero se le olvida que la mayoría de las trochas sirven para la ilegalidad. ¿Por qué pasa esto en Ocaña? ¿Por qué pasa en Cúcuta? ¿Por qué pasa en Río de Oro? Porque es una zona geográfica cooptada por los grupos criminales y porque la fuerza pública ya no sale a defender a sus ciudadanos. Cortarle la cabeza con la paranoia que rodea al presidente Petro y a sus asesores, a los generales de la República, de un ejército y una policía que nos demostró que se redujeron los secuestros prácticamente a 0 cuando ejercieron la autoridad legítima del Estado amparados en la Constitución. No es de recibo lo que sucede hoy. Y usted sabe, presidente, que yo tengo una controversia familiar, porque mi esposo está participando de los diálogos. Y él ha sido un hombre con mucha estatura y muy generoso a pesar de las diferencias que tenemos adentro. Y diferencias con... Un minuto para que termine, senadora. Diferencias de familia. Diferencias que para mí representan un costo político. Porque yo no engaño. Yo no uso máscaras. Que esta sea la oportunidad para que este país no permita que regresemos a los años 80, donde la cosificación del ser humano era el pan de cada día. No más colombianos con la excusa de que necesitan dinero. Unas empresas criminales multimillonarias
como lo han sido las FARC, el EPL y el ELN. Gracias, presidente. A usted, como lo comentaba ahorita aquí con el senador, ese video en el que Pablo Beltrán manifestaba que ellos iban a seguir secuestrando porque ese es el método de negocio y como pueden obtener ganancias, todos lo vieron, pero esto es de una gravedad impresionante. Y antes de subirme aquí yo le pregunté al senador Cepeda si esto era de estos diálogos o no, y él me manifestó que sí, pertenece a no hace mucho tiempo y sí fue en meses anteriores a estos diálogos. Es así, ¿cierto, senador? Por favor, veámoslo, escúchenlo porque es muy, pero muy grave. De eso discutimos mucho en esta mesa y hay claridad de la gente del gobierno de lo que nosotros pensamos. De manera que por eso ni asomos de discusión de que vamos a dejar armas. De eso no se trata. Olvídense de eso, les dijimos. Si esa es la condición, no hay acuerdo. Pero no fue la condición, ni siquiera lo plantearon, porque saben de nuestras posiciones políticas. Porque antes todos los gobiernos lo que querían era que el ELN se desmovilizara. Y esa nunca ha sido la postura del ELN. ¿Cómo les parece? O sea, el gobierno sabe que el ELN no va a entregar las armas ni se va a desmovilizar, según lo que está diciendo este señor, y aún así mantienen sentados en esa mesa. Hoy, cuando yo veo que el ELN está ganando territorio, se está fortaleciendo en sus estructuras, sigue secuestrando, sigue asesinando a nuestra fuerza pública, policías y militares, y cuando escucho que uno de sus integrantes manifiesta que no se van a desmovilizar y que el gobierno lo sabe, que no van a entregar armas y que el gobierno lo sabe, yo digo, entonces, ¿por qué nosotros como congresistas no actuamos? A mí se me desborona el corazón escuchar a estas mujeres entre lágrimas manifestar lo que ellos están viviendo, y sé que les pasaría lo mismo a ustedes y aún peor si pasaran por algo como ellas. Una de ellas viene aquí con su hija. Yo tengo una hija y para mí eso es doloroso. ¿Qué podemos hacer como congresistas más allá de golpear los pupitres? Ahorita venía un representante a la Cámara que estaba visitándonos y me decía, ¿por qué no golpea los pupitres? Le dije, porque yo con eso no logro la liberación de esos secuestrados. Hoy los índices de extorsión, de secuestros, de asesinatos siguen aumentando y la inseguridad se ha tomado Colombia, y estos grupos subversivos, no solo el ELN, siguen avanzando en los territorios y fortaleciéndose. Y el ministro de Hacienda, ¿qué está haciendo? El ministro de Defensa, ¿qué está haciendo? El fin de semana, desmovilizados en el sur de Bolívar, el fin de semana vimos a nuestro ejército echando de para atrás, caminando de para atrás, uno de los mejores ejércitos catalogados en el mundo, caminando de para atrás, expulsados por las mismas comunidades, que hoy están hasta confabulados con esos grupos. Pero congresistas, les digo algo, nosotros sí podemos hacer algo desde aquí, y no lo hemos hecho. Y yo en algún momento lo mencioné. Un minuto para que cierre, senador. He radicado en la Secretaría de Senado una solicitud de moción de censura contra el ministro de Defensa. 14 senadores la firmaron. Llamemos a moción de censura al ministro de Defensa. Ese que ya le parece normal los secuestros, ya le parece normal los asesinatos, ya le parecen normal las desmovilizaciones. Llamémoslo a moción de censura y votemos lo positivo y démosle un mensaje al país que nosotros estamos respaldándolos, que nosotros estamos cuidándolos y que no estamos de acuerdo que mientras este país se va por un barranco en materia de seguridad, el ministro de Defensa sigue campante como si nada estuviese pasando. Esto es con actos. Y yo le quiero decir algo a la senadora María Fernanda, que mencionó el caso de su esposo. Yo vi a su esposo hace unos días publicando algunos secuestros, entre esos la hija de un ganadero, y él pertenece a ese gremio de Fedegan.
dígale por favor, senadora, a su esposo que deje de ser cómplice y se levante de esa mesa, porque hipócritamente está ya sentado mientras le están secuestrando la hija de sus propios compañeros, y eso es doloroso, senadora Cabal, y si usted quiere ser presidente, créame que le está dañando el camino a su propio esposo. Gracias. Ni más faltaría, senador Hernández, que usted de una manera aleve ataque a alguien que, a pesar de las dificultades que aquí han sido mencionadas, se mantiene en una mesa de diálogos y da ejemplo a los colombianos de lo que debe ser la posibilidad de hacer un trabajo por la paz. Eso es totalmente inadmisible. En segundo lugar, el ELN puede decir lo que quiera. Pues por supuesto que estamos en una mesa de diálogos y de negociación. Si el ELN estuviera listo a entregar las armas y a desmovilizarse, no habría necesidad ni siquiera de entablar los diálogos. Pero con el ELN se llevan ya 40 años de ese ejercicio y 60 años de guerra. Y por supuesto que la delegación de gobierno no va a admitir bajo ningún presupuesto que a la firma de un acuerdo de paz el resultado sea que ellos mantengan las armas, sigan siendo una organización ilegal, continúen ejerciendo estas formas de violencia y la sociedad colombiana de manera mansa y cauta firme algún tipo de papel que diga que hemos llegado a la paz con ellos. Eso por supuesto que no cabe en ninguna mente razonable. Y se lo digo clarísimamente, no estamos ahí sentados para que nos vean la cara de cretinos. Ahí estamos sentados para llegar a un acuerdo que pueda ser refrendado por el pueblo colombiano. De eso no le debe caber a usted ninguna duda, a no ser, senador Hernández, que usted esté haciendo lo que ahora censuraba la senadora Cabal, y es utilizar un tema tan serio como este para hacer política barata. Si es así, yo le pido el favor que respete. Esta controversia por supuesto que solo favorece al gobierno, pues hasta el esposo de la senadora Cabal salió en su defensa y se fue con toda en contra del senador Hernández. Deplorable la acción del senador JP hoy en plenaria del Senado. Cuando unas mujeres van a contar su tragedia como esposa y como familiares de víctimas del secuestro, gritón, acostumbrado siempre a tratar de afectar honras ajenas, tenga por lo menos un poco de decencia, sea caballero, no maltrate usted a una senadora que lo que ha hecho es simplemente visibilizar el dolor de la familia. El tema es el secuestro y no la manera como usted, de manera agresiva, gritona, increpa a María Fernanda Cabal, que es mi mujer. Métase conmigo, senador, que soy un dirigente gremial, que respondo por mis actos y en consecuencia por lo menos tenga un mínimo de decencia. Para terminar este video solo queda decir que entre más nos dividamos los que no apoyamos este gobierno, más complicado estará el camino hacia la elección presidencial de 2026.